Este día en el Tribunal Supremo Electoral, los fiscales de los partidos políticos cuestionaron a los magistrados sobre el proceso de algunos de los artículos que se tienen que implementar luego de la modificación a la ley electoral y de partidos políticos, entre otras dudas. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Fiscales TSE, pero antes los dejo con la nota del día. Representantes de partidos políticos pidieron a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral una explicación sobre el convenio firmado con CICIG. El PAN, Unionista y FCN Nación expresaron que no es parte de las competencias de la Comisión Internacional ver temas administrativos. Pero nos preocupan varias cosas. Primero, que la CICIG tiene un mandato distinto para perseguir y para investigar la SIAC. Estuardo Galdames, representante del partido oficial, aseguró que la CICIG es para perseguir a delincuentes, por lo que no deben cooperar con el TSE. O sea que la CICIG vino para desmantelar delincuentes, que de alguna u otra forma están incrustados dentro de las estructuras administrativas del poder. Pero aquí no vemos delincuentes. Mientras otros partidos dijeron que no tenían inconveniente con que la CICIG apoyara al tribunal y pidieron que los capacitaran en temas financieros y de qué deben cumplir para evitar sanciones administrativas y penales. Que nos quiten la presión de que nos sentimos perseguidos, pues. Aún el contador del partido tiembla cada vez que le dicen firma aquí, porque el pobre dice me voy a ir a la cárcel, porque está inseguro, porque depende de nuestro buen amigo aquí o de la inspección aquí. Mientras se daba esta discusión, frente al Tribunal Supremo Electoral, un grupo de personas llegó a manifestar en contra de la CICIG e Iván Velázquez. Aunque portaban carteles y gritaban consignas, algunos no sabían por qué era la protesta. ¡Están hueveando! Las elecciones, y ya no queremos que nos hueveen las elecciones. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves, la etiqueta SF Fiscales TSE, y estamos centrando nuestra atención en esta reunión que se realizó en el Tribunal Supremo Electoral, en donde llegaron los representantes de los partidos políticos, los llamados fiscales de las agrupaciones políticas, quienes son los interlocutores de los partidos con los magistrados del TSE. De eso hablaremos esta noche, la etiqueta SF Fiscales TSE. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Astor Zapeta, muy buenas noches. Buenas noches. Philip Chicola, buenas noches. Buenas noches, ven. Comenzamos haciendo un repaso, un análisis de quiénes integran estas reuniones que se dan pues regularmente, pero que cobran mucha notoriedad cuando se va acercando un proceso electoral, porque es el fiscal del partido político, es aquel que defiende los intereses de cada uno de los partidos y que tiene una comunicación directa con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo vemos esta primera reunión? Ya hay algunos cuestionamientos, muchas dudas de parte de los fiscales que preguntaron sobre procesos de inscripción, cuentas bancarias, incluso de la carta de entendimiento entre la CICIG y el TSE. De eso hablaremos esta noche. Estuardo, ¿cómo ves de esta primera reunión y quiénes son los fiscales que van a estar pues poniendo mucha atención de lo que sucede en el Tribunal Supremo Electoral el próximo año? Digámoslo directo, el fiscal de un partido político es generalmente un perro bravo, para ponerlo. Un guardián. Un perro guardián, como quienes de niños mirábamos Tom y Jerry, y por ahí había un perrito que se llama Spike, ¿verdad? Entonces es un guardián, tiene que llegar ahí tiene que ser un peso pesado muchas veces, ¿no? Y tiene que ser uno, digamos, tiene que ser el que más ataque, el que más fuerza lleve. Y si miras, ahí está Duarte, ahí estaba también Taracena, ahí se ve exactamente quiénes son los representantes. Y es que no es poca cosa lo que están discutiendo. Hubo tres, digamos, cuestionamientos al Tribunal Supremo Electoral. El primero tiene que ver con los requisitos de inscripción. Los fiscales, o sea, los partidos políticos, se oponen a que haya finiquitos, para ponerlo de alguna manera directa, de, por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas, del Ministerio de Comunicaciones, en los cuales diga que el candidato no tiene pendiente un contrato de, digamos, de construcción de obra o de algún proyecto con el gobierno, o sea, que no es contratista del Estado. Y esto se debe a que en las elecciones pasadas, después de haber sido electos varios candidatos, resultó que eran contratistas del Estado y hubo que quitarlos, y luego pues fueron impugnados
y llegó la siguiente, digamos, el siguiente en que había ganado en la lista. El segundo cuestionamiento es básicamente con relación a informar acerca de los gastos, y eso tiene que ver con el rol del contador, el rol de a quién se le da el dinero y quién tiene que informar. Eso aquí todavía sigue la discusión, pero lo que sí está claro es que ya se le quitó a los secretarios y secretarias generales esa responsabilidad y ahora literalmente pasa a quien se dio el dinero. Y el tercero es uno general con relación al reglamento, porque lo que se está discutiendo es un reglamento. Y lo que dicen los fiscales es que hay contradicciones con relación a lo que el reglamento del Tribunal Supremo Electoral los magistrados están poniendo frente a los partidos versus el espíritu de la norma. Y yo creo que ahí es donde realmente debe tirarse. Conste que los diputados sí pueden cambiar la norma, pero en este momento no tienen los votos para cambiar la norma. Entonces, por eso es que entraron en una contienda acerca del reglamento de la norma. Ahí está, ¿verdad?, la discusión. Y esa es la discusión. Philip, esta primera reunión de los fiscales, quienes serán los guardianes de los intereses de cada uno de los partidos políticos, ya mencionaron 3 temas generales que quieren aclarar y profundizar sobre hasta dónde llegan los límites de la carta de entendimiento, los procesos de inscripción, las cuentas bancarias, esta unidad de medios, por ejemplo. ¿Cómo ves esto de primer acercamiento? Es que tal vez recordemos un elemento central de toda esta discusión. Hay una reforma electoral que se aprueba en el primer semestre del año 2016, el decreto 26-2016, que establece cambios sustantivos a los controles de financiamiento privado, al modelo de publicidad o de pauta publicitaria que se va a utilizar en la campaña y a los requisitos para la inscripción de candidatos. Y cada uno de estos cambios, que se oye, digamos, muy genérico o superficial en su definición, son muy complejos. Por ejemplo, les doy un par de ejemplos muy concretos. En materia de control de financiamiento, derivado pues de todo lo que hemos ido descubriendo en los últimos años, del desorden que había a nivel de las finanzas de los partidos, de cómo dinero sucio se fue colando en las finanzas de las organizaciones políticas. En el año 2016 se establece todo un marco regulatorio bastante ambicioso para atajar, digamos, muchos de los problemas históricos del financiamiento. Y ese marco ambicioso, ¿qué incluyó? Por ejemplo, número 1, las organizaciones políticas deben de tener una cuenta para la administración de sus recursos por cada organización legal que tengan. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy el Partido Azul, con la corbata. ¿Cuántas cuentas se tienen que Si yo soy el Partido Azul, yo tengo que tener una cuenta Partido Azul Nacional. Pero aparte, si yo Partido Azul tengo organización en Zacatepeques, Chimaltenango, Santa Rosa, Escuintla, yo tengo que tener una cuenta independiente para Azul Santa Rosa, Azul Chimaltenango y así. Y si aparte tengo organización en 50 municipios, tengo que tener una cuenta individual para cada municipio. ¿Cuál es la idea? La idea es que todas las donaciones se deben de bancarizar. Pero el problema es que si yo tengo una única cuenta como partido político y yo tengo una organización de 60, 70 municipios, yo desde la capital, desde el comité central, se vuelve muy difícil tener un control de qué dinero ingresa y cómo. Entonces la idea era descentralizar la administración de los recursos, pero centralizar el control, primero. Segundo, todos los comités ejecutivos, dígase los órganos de dirección de los partidos políticos en cada una de los municipios o los departamentos, deben de cumplir ciertos requisitos de auditoría, de rendición de cuentas. Eso antes no ocurría. Antes el único que rendía cuentas era el partido político por toda su estructura. Claro. Entonces, por eso había un secretario de finanzas que era el que se encargaba de llevar todo el manejo de las finanzas, le daba el visto bueno al secretario general y eso es lo que se le presentaba al tribunal. Y ahí tenemos al presidente Jimmy Morales de un lado en antejuicio y a Ninés Montenegro también y al líder y a la UNE, y ahí tenemos a todos. Por la centralización, lo que trataron fue de descentralizar. ¿Cuál es la idea ahora? La idea ahora es decir, bueno, Estuardo, vos sos
secretario departamental del Partido Azul en Chimaltenango. Ok. Vos tenés tu cuenta. Ok. Pero vos tenés que cumplir ciertos requisitos. Me tenés que reportar todo lo que ingresa, todo lo que te gastás. Tenés que llevar un control del origen de lo que ingresa. Y aparte Chimaltenango tiene 16 municipios. Ajá, entonces hay 16... Azul Parramos, Azul El Tejar, Azul Comalapa, Azul Tecpan, Azul... De entrada se escucha entonces, complejo. 16... Exacto. Es que es complejo. Y eso es lo que están... Y eso es lo que los partidos están diciendo. Los fiscales. A ver, así. Explícame qué tengo que hacer. Porque, ojo, si Estuardo. A ver, asumamos que se equivoca. O sea, no asumamos que lo hace de mala fe o de que recibió dinero sucio. No. Asumamos que sencillamente lo hace mal. ¿Por qué? Porque históricamente aquí ha habido un desorden en esto. Bien, Estuardo se equivoca y toda la organización política puede ser sujeta a sanciones. Porque Estuardo se equivocó en cómo manejaba las finanzas de la cuenta del Partido Azul Chimaltenango. Ahora, el responsable de esas omisiones o errores, ¿quién sería? Ya no sería entonces este secretario general. Es el secretario sería el encargado de cada una de las... Pero puede meter en problemas al partido político si no se sabe hacer correctamente. En primera instancia sancionan a Estuardo y a la organización departamental. Pero supongan que sistemáticamente se cometen muchos errores. Por reincidencia, la organización nacional, el partido político como un todo, puede ser sujeto de sanción. Uno de los diputados distritales tenía una duda en cuanto a esto, por ejemplo, cómo registrar muchas de las cosas que se dan en los municipios que es en especie. Es que la huella de chuchitos, ¿cómo la vas a registrar, va? Es que aquí es donde... Es un gasto de campaña, la carreta de chucos, ¿cómo la vas a registrar? Es que aquí es donde viene el otro, por eso les digo, la norma es compleja. Porque la norma establece que ahora los partidos políticos deben de llevar 3 libros de donaciones. Y 3 libros de donaciones para cada una de las organizaciones. O sea, yo como secretario general del Partido Azul a nivel nacional tengo mis 3 libros. ¿Departamental? Pero Estuardo en Chimaltenango tiene sus 3 libros. ¿Y municipal? Y Ben en Parramos tiene sus 3 libros. Parramos tiene sus 3 libros. ¿Y cuáles son esos 3 libros? Y los 3 son para todos. Primero, un libro en donde tenemos que llevar el control de todos los aportes dinerarios. A ver, me están diciendo que tomamos una pausa y luego nos explicás bien estos 3 libros. En eso nos quedamos. En eso nos quedamos. Así como los fiscales van a pedir que me expliquen ese tiempo. Lo siento, pero me impongo en este momento. Vamos al corte, volvemos. Más detalles de las dudas de los fiscales y sobre todo esta carta de entendimiento con CICIG al regresar. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Fiscales TSE. Se quedó con la palabra Philip Chicola para explicar estos 3 libros que ahora todos deben de tener. Les decía, el primero es todos los aportes dinerarios. El dinero. Y los aportes dinerarios se deben de realizar cumpliendo ciertos requisitos. Por ejemplo, primero, el aporte debe ser bancarizado. Entonces, si viene Otto y quiere donarle al Partido Azul, Otto le tiene que escribir un cheque a nombre de Partido Azul Chimaltenango, que sea no negociable, se lo da a Estuardo y Estuardo tiene que venir y depositar. Se acabó la maleta de dinero. Se acabó la maleta de dinero. Y ahorita vamos a hablar cómo, en teoría, se va a evitar que la maleta de dinero se dé. En teoría, porque siempre hay algunos espacios ahí. Segundo, Estuardo le tiene que dar a Otto un recibo autorizado por la SAT. Y tercero, se tiene que levantar una declaración jurada en donde Otto haga constar que el origen del dinero es lícito. Entonces, viene Estuardo, agarra todos esos papeles y esos le sirven como documentación. Como soporte. De soporte de la donación de Otto. Pero eso lo tienes que hacer vos, Ben, en Parramos, lo tengo que hacer yo con la Nacional y lo tienen que hacer las otras 50 y tantas organizaciones. 3 pasos que no se te tienen que pasar, así, para cada una de esas actividades. Ese es un libro. El segundo libro son los aportes en especie. La maleta de frijoles. Que ahí es lo los chuchitos. Sí, porque está la maleta de pisto. Ahora, ¿cómo registrar la maleta de frijoles? Una maleta de frijoles para la reunión ahorita en diciembre? En algún lado lo tiene que registrar. Tiene que registrar. Entonces la maleta de frijoles. ¿Cómo se registra? Y pongámonos, y miren, por ejemplo, digamos que Estuardo le está llevando al caso minimalista. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, los partidos pequeños así son. Sí. Hay una persona que viene y dona 100 sanguchitos y 20 aguas para la y una asamblea. pasta de chuchitos. En una gira en un alcalde, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Viene Estuardo, entonces viene la señora, Carolina, le dona los sanguchitos y las aguas,
Y entonces Estuardo, ¿qué tiene que decir? Bueno, Carolina me donó 100 sándwiches, 20 aguas, con un valor estimado de, y lo tiene que poner. Y el Tribunal Supremo Electoral va a agarrar la declaración de Estuardo y va a decir, bueno, o sea, de verdad está justipreciado al valor que es. Aquí nos vimos con un caso minimalista, pero supónganse que vengo yo y le dono a Estuardo un carro para que le dé vuelta al país haciendo campaña. O le dono mis bocinas para que las ponga en la tarima para los mitines. Eso hay que... O no donar las bocinas, sino que te las prestas. Le pagas al DJ del pueblo, pues todos los pueblos tienen un su DJ. Y para le pagas que amenice el evento. Al video mico, al video mico. El video mico es el que filma los 15 años y la procesión y todo eso en el pueblo, ¿verdad? Eso también lo tenés que poner en la maleta de frijoles, cabal. en el libro de maleta de frijoles. Un libro previene de la maleta del pisto, el otro previene de la maleta de frijoles. Hay un tercero. Y el tercero, sí. que ese es el que les puedo apostar que va a estar vacío en la mayoría de casos. ¿Por qué? Porque son las donaciones internacionales para fines de formación. La ley electoral prohíbe cualquier donación internacional con una excepción, la que llevan a cabo fundaciones e instituciones de enseñanza para fines de formación. Entonces, a ver, supongamos, venimos nosotros y como somos tan pilas, conseguimos que la Universidad de Harvard nos done 10 cursos para nuestros candidatos a diputados. Eso tiene un valor, tiene un costo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que venir y decir la Universidad de Harvard, de Boston, Massachusetts. Solo ahí se fue Ahí se fue toda la... Ahí topó. Me donó 10 cursos para diputados con un valor estimado de tanto. Y eso lo tenemos que hacer todos. Por ahora digo, ese tercer libro va a estar vacío. Ahí van a ver. Pero eso lo tenemos que hacer todos. Pero fíjate que está, por ejemplo, el Instituto Republicano, el IRI, que da y también está el Instituto capacitaciones, Demócrata que da capacitaciones. Y yo sé que hay partidos que andan, y te lo digo porque se han acercado a mí para ver si a través de ellos se pueden dar conferencias a los partidos. ¿Qué tanta información se le ha dado a los partidos políticos en todos los niveles para poder realizar estos registros? Y en ese sentido, los fiscales tienen razón. Una cosa es imponer la norma, pero otra cosa es explíqueme cómo voy a llevar la norma. Yo te ponía el que te regaló las bocinas y puedes justipreciar las bocinas, pero que el que contrató al Micovideo y contrató al Sound Machine, Chimaltenango Sound Machine, solo para el meeting de Chimaltenango, o solo para el meeting de Comalapa, o solo para el meeting de San Cristóbal, Totonicapán. Eso lo tenés que poner. Es una cuestión bien complicada, de hecho, porque yo creo que ahí se le van a ir muchas cosas a los partidos políticos a nivel municipal. ¿Y qué si no es municipal? ¿Qué pasa si tenés aldeas que son muy grandes? Digamos, como un punto de atracción de voto en el cual tenés que hacer un meeting en esa aldea porque esa aldea te acarrea, gran cantidad de votos y eso lo hacen los alcaldes. Pero supongamos que el Tribunal Supremo entonces tendrá que priorizar la fiscalización o las auditorías a estos libros, porque no es lo mismo la campaña a nivel nacional, el dinero que se maneja a nivel nacional, la municipal de la aldea, no. O la departamental. ¿Se va a hacer una diferenciación? Porque aquí hemos hablado de cómo yo registro, o sea, son las obligaciones que yo tengo como partido. Pero hay una serie de elementos que también yo debo tomar en cuenta. Por ejemplo, yo partido político, supongamos que Otto y Carolina son hermanos. Entonces, por ende, ambos constituyen lo que la ley define como una unidad de vinculación. ¿Por qué? Porque son parte, digamos, de un mismo conglomerado. Y supongamos que viene Otto y me va a ofrecer el techo de campaña para la siguiente elección, va a ser 50 centavos de dólar por cada empadronado, va a estar alrededor de 4,5 millones de dólares, calculemos unos 35 millones de quetzales. Un financista individual no puede dar más del 10%. O sea, el límite para un financista individual son 3,5 millones de quetzales. Pero miremos el caso hipotético, que Otto y Carolina son hermanos, y viene Otto y me ofrece con una mano, mira, te voy a dar 2 millones, y viene Carolina y me dice, te voy a dar 2 millones. Yo, partido político, no la puedo aceptar. ¿Por qué? Porque son una unidad de vinculación. Entonces yo, partido político, puedo decir, mira, es que si vos y tu hermana me dan 2 cada uno, son 4. Ya se pasó el 10%. Me paso el 10%. Eso es sujeto de sanción y de proceso penal. Entonces yo la segunda donación no te la acepto. Entonces el partido político
tiene que estar, ojo al Cristo, como decimos aquí en Guatemala, de controlar que no vengan unidades de vinculación. Y aquí hablamos de relaciones familiares, pero también ocurre entre socios, entre miembros de una misma corporación, por ejemplo. O sea, hay una serie de complejidades que el partido tiene que estar, ojo al Cristo, que no vaya a cometer un error ahí. También los partidos se estarán preguntando hasta dónde van a tener aportaciones dinerarias. Pero deja lo que están preguntando los partidos. La pregunta fundamental es, ¿tiene el Tribunal Supremo Electoral la capacidad de fiscalizar todo lo que hemos explicado? Desde maleta de frijoles hasta aportaciones dineras vinculadas, sea entre consanguíneos o sea entre afines, entre socios. O entre socios. Porque es ¿cómo lo va a hacer? Mira, pensando en mis tonteras, ¿cómo lo haría yo? Tendrían que generar un algoritmo casi, fíjate, ¿verdad? Para poder llevar solo los 3 libritos estos bandidos que hay que llevar en cada municipio, en cada lugar. Entonces, solo ahí sí tendrían que entrarlo de manera les cuento un caso más digital. Un problema más puntual que están teniendo los partidos políticos. Ya hablamos del caso de las cuentas. Un partido político tiene, estando digamos en el mínimo de organización legal en Guatemala, organización en 65 circunscripciones. 50 municipios, 12 departamentos, la nacional y uno por aquí o por allá por si a algunos les falla. Eso quiere decir que un partido político tiene que abrir 65 cuentas bancarias. Echemos pluma. Son 15 partidos políticos por 65 cuentas bancarias. ¿Son qué? 650 como 975 cuentas. Vayan y pregúntenle a los bancos. Ese es otro punto. Los bancos están diciendo, ¿cómo? Yo no estoy abriendo 1000 cuentas de partidos políticos. Es otra cuestión que estaban preguntando hoy los fiscales. Además, los bancos no están muy receptivos a todo este proceso. Cuando abrís una cuenta en un banco, todos los bancos están preguntando si sos persona políticamente expuesta. Y cuando sos persona políticamente expuesta, hay un proceso diferenciado de apertura de cuentas. Imagínate, y ahí todos los que abren esas cuentas son personas políticamente expuestas. Hay un control, un registro y un filtro. Exactamente. Lo que nos evidencia esto era, ¿cómo se hacía antes entonces? Una cuenta del partido. Una y si cuenta entraba, bueno, y si lo no, que, o sea, y si lo registraban, bueno, y si no, tenían también. su cuenta porque tenía que tener una cuenta, ¿verdad? Claro. Y el dinero y ahí por todos lados, entraba y los otro, frijoles, y por los otros lados. Pero si se dan cuenta, aquí nos estamos enfocando en el componente de los ingresos. ¿Cómo controlar los ingresos? Hay un problema intrínseco a todo esto. Es la maleta de dinero. Que es lo que estábamos hablando. ¿Cómo evitas eso? Porque al final todo lo que hemos hablado hasta este momento, son controles para asegurar y promover, en teoría, que las donaciones sean ordenadas, bancarizadas, de fuentes legítimas. En papel así está. En papel. Pero hay una realidad. Y es la realidad de corrupción, narcotráfico, crimen organizado que hay en Guatemala. Entonces, ¿qué pasa? Lo más común es que llegaba el cacique local, el narco del pueblo, iba con Estuardo y le decía, aquí está, mira vos, $1,000,000 en efectivo. Nunca tocó el sistema bancario. No entra al sistema bancario. No entra obviamente a las cuentas del partido, no quedaba registrado. Y entonces, ¿qué hacía Estuardo? Empezaba a gastar. Entonces, así como, bueno, pues patojos, van a comprar las aguas con esto, van a poner la tarima con esto. El registro de gastos. Entonces, aquí es donde viene el otro elemento, el registro de gastos. Porque el partido, y otra vez, cuando digo el partido, no solo es la unidad nacional, son el montón de circunscripciones. Tiene que llevar un registro de gastos, de todo, de todo. Hoy hicimos una reunión y compramos café, 100 quetzales. Paz. Hoy hicimos un mitin y alquilamos las bocinas, 2,000 quetzales. Dimos 100 aguas, tanto. Dimos no sé cuánto, tanto. O sea, todos los gastos se tienen que reportar. ¿Por qué? Porque en teoría, lo que debe de ocurrir al final del proceso es que haya un empate entre el reporte de ingresos con el reporte de ingresos. Para que la famosa maleta de dinero no tenga. Porque entonces yo voy a saber y voy a decir, bueno, a mí Estuardo, en el Partido Azul de Chimaltenango, me reportó que le entraron 100. Y en su reporte de gastos me dice que se gastó 98. Y en la cuenta le quedaron 2. O sea, todo cuadra.
Entonces muchos dirían, bueno, pero es que si lo seguís haciendo con efectivo, eso ya no se va a poder hacer. O igual hay un vacío en el sistema. Es que aquí es donde viene el otro componente, que el Tribunal Supremo Electoral tiene ahora la facultad, porque digamos que una cosa es tener la facultad normativa, otra cosa es desarrollarla operativamente. Tiene ahora la facultad normativa de enviar a alguien a Chimaltenango a sentarse y decir, a ver, mitin de Estuardo. Para estar in situ, digamos. No, fíjese que aquí, pucha, que el cuate puso edecanes. Y aquí no dice que hay edecanes. Las edecanes deben de costar 5,000. O, dice, aquí él dijo de que la solo... del puerto no costó 5,000. La del diputado Bikini no costó 5,000. fue más caro. Más o menos. No, dólares. No era guatemalteca. De ahí... Ese malinchismo siempre, de verdad, pledientes. Pero de ahí el Tribunal Supremo va a decir, a ver, Estuardo reportó que les dio panitos y agua. Puchica, pero aquí hay tamales, chuchitos, aquí y están hay... todos los huesos de pollo y de cerdo. No concuerda con lo que... Entonces el tribunal reporta. va a poder tener la facultad de decir, mire, mi observación de campo me llevó a concluir que sus gastos eran superiores a lo que usted reportó en su hoja de gastos. Entonces, ¿de dónde salieron esos gastos? Ahí está. Porque aquí una de dos. Ahí está. ¿De dónde salió el dinero? Show me the money. Ajá, una de dos. O usted me está mintiendo. Lo que yo te mandé decir, show me the money. Porque aquí una de dos. O usted me está mintiendo en sus reportes financieros, o usted tuvo un ingreso, ya sea. Y no lo reportó. Y ese ingreso pudo haber sido en efectivo o pudo haber sido en... Y lo peor de todo es que en ese caso paraliza a la organización. Y eso es lo que están preguntando los fiscales. ¿A quién paraliza? Solo paraliza al departamental, municipal o nacional. El dejar Azul Tecpan y Azul Chimaltenango, digamos Azul cabecera departamental, o paraliza a todo el ente departamental, o paraliza a todo el partido a nivel nacional. Porque la duda empieza, entonces, mire, ¿y cómo hizo esto? O sea, en su hoja de balance no da. Su hoja de balance es lo que usted gastó es mucho más de lo que le ingresó y eso no corresponde a lo que usted mintió en el reporte de hoja de balance y sus libros están alterados. Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Qué detenés? ¿Quién es el culpable? ¿Cómo lo va a llevar? Preguntas que hoy salieron a luz. Y son válidas, son válidas, totalmente claro correctas. Sí. Vamos a la pausa, seguimos con este tema y hay otros para el resto del programa. ¿Hay la publicidad? La publicidad. Aquí estamos hablando solo de un tema. Vamos al corte. Regresamos con más de estas inquietudes y qué pasa con el Partido Encuentro por Guatemala, cómo avanza ese proceso de cancelación. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Fiscales TS. En el bloque anterior hablábamos de este tema complejo de las cuentas bancarias y los libros de registro que deberán llevar ahora todas las agrupaciones políticas, pero hay otros puntos que generan dudas entre los fiscales. Pero mira, con las cuentas yo creo que suficiente, después ¿no? de ser tan flojos, tan laxos y tan fáciles, nos fuimos a unas restricciones impresionantes, casi dijera yo imposibles. Y es porque las campañas en Guatemala se dan a nivel, digamos, se dan en un nivel local, son muy floridas, son muy, no sé, tercermundistas, ¿verdad? Entonces, digamos, si te llevan, digamos que tenés una campaña en San Juan Zacatepeques y te regalan miles de flores, ¿cómo vas a contar eso? ¿Dónde lo vas a...? Y te las regalan. Donaciones en especie, las tenés que cuantificar y asignarles las un valor. gallinas, Sí, los panitos, todo lo que le dan al candidato local. Llega todo... Esto parece iglesia evangélica, donde la señora lleva su gallina de 10, su par de zapatos de 10. No, ese es un canal que hace maratón 24 horas. Pero, digamos, ¿cómo fiscalizas tantas cosas que no son fiscalizables? Por ejemplo, para ese meeting, digamos que es en el Tejar, en Chimaltenango, se trajo gente de las aldeas. El pago de bus, ¿dónde va a entrar ahí? Y si la gente se vino en tuk-tuk. Bueno, hay muchos errores, van a haber muchos errores al inicio. Sí, pero cada error va a detener a la organización local. Y el objetivo no es que se detenga la organización. El objetivo es que siga, y yo creo que puede haber un llamado de atención y todo esto, pero ya a niveles tan finos que se vuelve imposible fiscalizar. Y entonces la fineza de eso abre el espacio precisamente, entonces sí, para la maleta de pisto, la maleta de pisto en efectivo. Digamos,
si se viene la gente en tuk-tuk, digamos que se venga en el bus normal, se va a contar eso como un aporte, el pasaje de la gente que, digamos, viene de la aldea San Miguel hacia el Tejar, que se vinieron en camioneta. ¿Cuenta eso? Como no cuenta eso como transporte, pero lo pagó la persona. No, la persona le dijeron, venite, va a haber meeting, venite, el Partido Azul va a hacer meeting. Entonces va a hacer su meeting en el Parque del Tejar. 10 autobuses con gente. Y aparte un montón de gente que se viene solita, que paga su bus y todo eso. Lo del bus, claro, tenés que contar cuánto te cobra el bus de traer de las aldeas a la gente. Pero de lo otro, eso es solo un caso. El que platicamos ahorita, que es complicadísimo, es un caso. El caso de la publicidad, ese es un merengue impresionante. Primero, principiemos porque la publicidad va a estar asignada por el Tribunal Supremo Electoral. ¿A quién se le va a asignar publicidad o derechos de publicidad? Se le va a asignar a todos los partidos políticos oficialmente inscritos en estos medios que todavía el Tribunal Supremo Electoral no ha definido. Esa pregunta la hicieron hoy. Por favor, ¿podrían definirme qué son medios de comunicación para ustedes? De hecho, la hizo un fiscal que me pareció una pregunta. Una prórroga para la definición de qué es medio. Y porque ya se cerró esta fecha, digamos, de los medios que iban a estar interesados en entrar en pero no va a ser a todos los medios, sino que va a ser a los medios que estén en una canasta de medios aprobada por el Tribunal Supremo Electoral. Medios que llegaron y se inscribieron. Entonces, incluso hay medios que pueden no optar a estar adentro de no estás en esa canasta, no tenés derecho como medio a recibir publicidad. Entonces, hay que inscribirse, hay que llenar requisitos para estar en ese pool y, digamos, si viene el Partido Azul y dice, mire, yo quiero anunciar en tal radio. ¿Por qué en radio? Porque el radio es el usufructo en televisión, pero no se ha definido bien qué son medios. O sea, la unidad de medios, ¿a qué se refiere? A radio, a televisión, a medios escritos, a los que usan un bien del Estado, como dice el artículo 121 de la Constitución. ¿A qué? Facebook, Twitter, Instagram, ¿cómo van a entrar? Pongamos en contexto la norma de la que se está refiriendo Estuardo. Este es el tema 2. Aquí en el tema 2, básicamente, un poco el contexto de esta norma, es que en Guatemala históricamente, digámoslo tal y como es, quien tenía más acceso a los canales de televisión abierta tenía mayor nivel de exposición, por ende tenía mayor posibilidad de ganar las elecciones. Cómo funcionaba el modelo, y el caso cooptación del Estado lo demostró, es que una parte muy importante del financiamiento de las campañas se iba para pagar publicidad en medios. En otras ocasiones, los medios le regalaban publicidad gratuita, a pesar de que eso estaba prohibido. Entonces, digamos, había esa simbiosis perversa en la relación partidos políticos-medios. Entonces, ¿qué ocurre? Y con el tercer elemento, que es el financiamiento. Porque, obviamente, quien tenía más recursos, la chequera más gorda, para invertir en acceso a medios de comunicación, tenía más pauta y por ende más posibilidades de ganar. ¿Cómo se cambió esto en la ley? Básicamente ahora los partidos políticos tienen prohibido contratar directamente espacios en medios. Como se hacía antes. Como se hacía antes. Y no solo el partido político. Otra vez, aquí estamos los miembros del Partido Azul. Ajá. Supongamos que Haroldo es un simpatizante del Partido Azul y nos dice, miren muchachos, yo les quiero regalar sus 10 spots en la televisión. No puede. No puede. O sea, ya toda la publicidad de los partidos políticos en campaña, los partidos no la van a poder contratar directamente y terceras personas tampoco van a poder dárselas a los partidos políticos. Entonces, ¿cómo van a tener los partidos políticos acceso a espacio de tiempo? Bajo una fórmula. La fórmula es que en el año electoral, el Tribunal Supremo Electoral va a tener una asignación presupuestaria. Es un porcentaje sobre los ingresos, que va a estar más o menos... ¿300? Menos. Ahorita estaba haciendo los números, van a ser, y sabiendo un poco los datos del presupuesto que van a presentar mañana. A ver, exagerado, el presupuesto para medios de comunicación va a ser de 200 millones de quetzales. O sea, ese es el dinero que va a tener el Tribunal Supremo Electoral para comprar espacios en medios.
¿Qué medios? Para todos. ¿Qué medios, dice Estuardo? Para todas las agrupaciones políticas. Es que a eso vamos. A ver. Supongamos Con que 30 sean, partidos. Supongamos que sean 20, por facilidad en números. Ajá. Si tengo 200 millones de quetzales, yo tengo que repartir equitativamente la pauta entre 20 partidos políticos. O sea, cada partido político le va a tocar el equivalente de 10 millones de quetzales de dinero. Pero aparte, Estuardo preguntaba qué medios, qué dice la ley electoral. Medios de comunicación escritos, televisivos, radiales, televisión por cable, internet y similares. Entonces, eso implica televisión, tanto abierta como de cable, Como cable abierto. radios, prensa escrita, o sea, periódicos impresos, medios digitales, revistas. Digamos que la parte que quedó un poco en el limbo son redes sociales. Y ahí es donde está uno. Y hay una área gris. va. Y hay una área gris. Televisión. YouTube. Ese es redes sociales, es internet. Internet, redes sociales. Es que estás en ese limbo porque ponete Por lo por- cabal, eso es lo que por- preguntaban hoy los fiscales, pues, y me parece una pregunta válida. Digamos, ¿qué hago ahí? Y lo interesante es que lo discutíamos, de hecho, la semana pasada. La verdad es que discutíamos el viernes discutíamos, que también podría decir, ok, nos vamos a unir partido azul, partido amarillo y partido, no sé, anaranjado y morado. Ok, entonces vamos a tener ya no 10 millones, sino en nuestra coalición vamos a tener 40 millones. No es así. La coalición va a tener 10 millones, no va a tener, si quieren jugarle la vuelta así como unidos vamos a tener más dinero para esto. Va a ser complicado. No va a ser, no es así. Ellos van a tener una asignación porque van a participar, la coalición participa y en el tema de como cuántos, un partido político. ¿A cuántos partidos se les va a distribuir esto? ¿Son a los que presenten candidatos? Ahora los partidos tienen que presentar candidatos, no se puede quedar con la ficha como sucedía en años anteriores con estas modificaciones. Partido inscrito, partido que ya está, digamos, activo en el Tribunal Supremo Electoral, tiene que presentar candidatos. ¿Cuántos partidos van a ser los que van a tener esta pauta? Buena pregunta, porque que el TSE va a tener que distribuir porque de forma esa equitativa. Sí, esa asignación, la otra pregunta es, ¿a qué va? ¿Al candidato o al partido? Y si va al partido y el partido no tiene candidato, la lógica me diría, no importa, porque eso está asignado, como dijiste y leíste bien, a partido político. Sí. Entonces yo partido azul, quiero hacer una campaña de posicionamiento de marca. Solo somos el partido azul, pero sin candidatos, sin nada, sin personas. O sea, tu plan de comunicación. Mi plan de comunicación incluye una campaña no solo de expectativas, sino una campaña de un branding de posicionamiento de marca. Somos el partido azul. Entonces, se puede hacer eso, porque yo no tengo la respuesta. Y de hecho, no sé si el Tribunal Supremo la tiene. No creo que no la tiene. Pero van a entrar, porque cada partido va a agarrar una estrategia diferente. Me imagino que algunos cuando se van ya a ir por estén lanzar caras de una vez, otros se van a ir por lanzar Por eso están marca. preguntando los fiscales, pero cuando estén ya definidos los espacios, por ejemplo, si van a ser 10 spots u 8 con los que vas a gozar durante cierto tiempo, en esos 8 vas a tener que distribuir, si tienes en tu plan de comunicación, una expectativa, un llamado a voto. Pero esa es otra vez, como estábamos viendo en lo de las maletas, ese es la decisión del Tribunal Supremo Electoral en la canasta de medios que asigna entonces cierta cantidad y con un presupuesto a cada partido político equitativamente. Ojo, pero esa compra que va a hacer el Tribunal Supremo Electoral, digamos, si compra... Digamos de 10 millones. Digamos, el Partido Azul dice, mire, yo quiero... el Partido Azul tiene 10 millones... 5 spots diarios en tal radio, ¿verdad? Ok. Entonces le dice, ok, le vamos a comprar 5 spots de radio, eso cuesta el contrato 20,000 quetzales al mes, ya le menos 20,000. Ajá. Generalmente en el negocio de radios y en el negocio de los medios de comunicación hay una cosa que se llama bonificación. Y eso es normal en todos digamos, tal vez el público no lo conoce bien, pero ¿qué es una bonificación? Comprame 5 y te doy 5 más. Así es como funciona. Eso es lo normal. Aquí en Guatemala es normal. No dice nada de la bonificación. Yo creo que no va a haber bonificación. No, es más, que eso cuando la bonificación, de hecho, es
es como un atractivo para que la marca se publicite en el medio, radio, televisión o lo que sea. Se le da un descuento y todo eso. Además, hay que pagar timbres. Aquí mi pregunta es, ¿están exentos de timbres? Hay que pagar un timbre de prensa, hay que pagar un timbre de esto, hay que pagar un timbre de... Hasta una cosa que se llama Instituto de Previsión del Periodista, que no sé ni qué es, pero hay que pagar, todos los medios tenemos, por cada anuncio hay que pagar por todo eso. Supongo que eso está tomado en cuenta. Pero hay una variable de complejidad aquí. Otra. Que mucha de toda esta normativa relacionada, porque hay otro elemento más, que aparte los medios, por la ley electoral, están obligados a establecer lo que se llama la tarifa electoral, que es un 20% del precio promedio de los valores comerciales. O sea, más barato. Más barato. Conclusión, los medios van a subsidiar la campaña política, pues. Pero ojo, que los que se inscriben, es que miren, es que aquí, a ver, no es obligatorio. Es para quién se inscribe. Quien está en la canasta de medios. Ajá, pero es para quién se inscribe, porque a ver, la fecha de inscripción ya cerró. Porque Porque, es que es lo que decían los fiscales. Un medio puede decir, no me conviene esa tarifa. Mis spots valen 100. Me están diciendo que el precio promedio es el 20%, 20. Pues no me salen los costos. No me salen los costos, no me inscribo. Entonces te salís de la canasta. Y me salgo de la canasta, y no participo. Así de fácil. Yo conozco muchos medios que decidieron no participar en la canasta. Exacto. O sea, porque ese 80, digamos, ok, 20 te va a dar el tribunal. ¿Quién corre con el 80% de costo? Y todo lo van a querer en tiempo premium. Este es un tiempo premium. Digamos, los partidos quisieran estar aquí. O a las 6 de la mañana. Pero en ese caso hay otro tema, porque se supone que el medio tiene que dar la disponibilidad de espacios. Por ejemplo, quienes pagan un espacio premium, digamos cualquier empresa que pauta, no la pueden quitar de ahí porque el partido político quiere ese espacio. El medio tiene que decir, miren, yo tengo disponibilidad de espacios a esta hora, y obviamente el horario premium no lo pueden Pero tocar. el partido lo va a pedir en premium, y si estás en la canasta, aceptaste las normas de la canasta. ¿Cuál fue el efecto de esto? Vamos a ver quiénes fueron los medios que se inscribieron. Particularmente estamos hablando de medios locales, radios pequeñas, pequeños cables. ¿Por qué? Porque son medios que su estructura financiera requieren más flujo de efectivo, más flujo de caja. Entonces pueden darse, entre comillas, el lujo de ofrecerle la tarifa electoral de valor de mercado, porque lo que necesitan es el flujo de caja. Pero toda esta normativa, para que vean que esto es complejo, toda esta normativa está siendo sujeta de una acción de inconstitucionalidad o de varias acciones de inconstitucionalidad. El CACIF tiene Cámara de Medios. Dejémoslo ahí porque tengo que ir a una pausa y regresamos. Y me están preguntando de los comités. Regresamos con más preguntas sobre esta reunión de los fiscales. Más inquietudes de los fiscales respecto a estas modificaciones que se deben implementar para la elección 2019. Regresamos a Sin Filtro. La etiqueta SF Fiscales TSE, estamos hablando de todas las inquietudes que presentaron los fiscales de las agrupaciones políticas en esta reunión, ya con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y quedó con la palabra Philip Chicola, ¿por qué? Hacía mención y referencia a esta acción de inconstitucionalidad. Porque básicamente, a ver, ¿qué es lo que se está peleando? Quedémonos en el ámbito filosófico, porque yo creo que este es un tema que da para una discusión más profunda, y entiendo que vamos a tener esa discusión en algunos programas más adelante. Básicamente el argumento macro que está esbozando CACIF, que está esbozando la Cámara de Medios, y hay un tercero que presentó una impugnación, y ahorita no me acuerdo cuál fue. Ellos lo que están diciendo es, miren, todas estas regulaciones, la Cámara, ¿no?, atentan contra la libertad de industria, la libertad de contratación y la libertad de emisión de pensamiento. Por ejemplo, uno de los argumentos es el establecer un mecanismo de prohibición para que los partidos políticos no puedan contratar directamente pauta, o que terceras personas no puedan contratar pauta y regalársela a un partido político, atenta contra la libertad de comercio e industria y la libertad de contratación. Entonces, ese es el argumento de quienes impugnan. El argumento de quienes propusieron la normativa básicamente dice, mire, que los partidos políticos son sujetos de derecho público, por ende no tienen los mismos derechos de una persona privada como usted y como yo, y además, en el marco de la normativa electoral, este tipo de reformas lo que tiene como objetivo
es generar mayor paridad en la competición electoral, en el acceso a pauta, etc. Ahí están las dos posturas. Esas son, por eso les digo, en términos genéricos, porque obviamente podemos entrar a desmenuzar los argumentos de uno y dos. Son 11 artículos, y no estoy mal, los que fueron impugnados. Pero esos son, digamos, las dos posiciones. ¿Quién creen que tiene en sus manos resolver estas discrepancias? El árbitro político de última instancia. La Corte de Constitucionalidad. El árbitro que todo lo ve y todo lo dice. Es la Corte Celestial. El árbitro político de última instancia va a tener que pronunciarse en los siguientes meses respecto de estas inconstitucionalidades. Entonces aquí pueden pasar varias cosas. Puede que la CC llegue hasta diciembre, enero y diga, bueno, ¿saben qué? Inconstitucional, lo quito. O sea, regresamos al modelo anterior. O que la CC confirme. Entonces que hasta diciembre, enero, digamos, pues sí va, entonces siguen las cosas del juego. Va, o que la CC diga, mire, qué sé yo, la prohibición de contratación se queda, pero el 20% no. Eso sí es inconstitucional. O yo dejo esta norma, pero quito esta otra. O sea, hay una fuente de incertidumbre porque yo no sé si esas normas van a llegar tal y como están hoy en la ley vigentes aquí a la ley electoral. Para que se dieran y se aprobasen estas modificaciones a la ley electoral que es de rango constitucional, no tendría que haber tenido el filtro de la CC, o sea, para que no se volviera a repetir esta... Por ejemplo, hay abogados que sostienen el criterio, ya pasó. Y esto es procesal, no de sustancia. Ya pasó. Hay abogados que dicen, mire, como la reforma ya tuvo un dictamen de la propia Corte de Constitucionalidad, no cabe el recurso de inconstitucionalidad porque ya la Corte se pronunció. Sí, así es. Hay quienes piensan eso. Ajá. Hay quienes, en cambio, dicen, no, pues la acción de inconstitucionalidad y del amparo va sobre temas específicos. No solo va sobre temas específicos, sino que no hay ámbito que no sea sujeto de una impugnación constitucional. Entonces ahí están también, o sea, solo en materia procesal hay dos visiones de si cabe o no cabe el recurso. Entonces, por eso les digo, este es un debate complejo. Y la complejidad del efecto que tiene. Pero el timing del momento en que se está dando a puertas de la elección, porque se aprobó en 2016, creo que con bastantes áreas de discusión que se pudiesen haber los grises son enormes. Aclarado. Ajá. ¿Qué es lo que están preguntando ahora? Pero arrastrar estos grises a septiembre 2018 complica más el panorama. Conste que esta normativa, y aquí es donde el perro se quiere morder la cola, está siendo cuestionada ahora por los mismos que aprobaron la ley, que parece una contradicción, pero ellos están básicamente haciendo preguntas, no están cuestionando, pero están haciendo preguntas con relación a la forma de aplicarlo. La forma de aplicar una ley es a través de un reglamento. Entonces están cuestionando temas en el reglamento. Pero entonces ahí entra la Cámara de Medios, ahí entran muchos grupos no solo de interés, sino que tienen una impugnación legítima. Sí, a mí me parece, digamos, en términos generales, los medios que no entran a la canasta de medios, la lógica fue, ¿cómo así? Cuesta 100, pero me van a dar solo 20. ¿Y los 80 restantes qué va a pasar? Entonces el medio dice, yo tengo que acarrear con el 80% del costo de campaña del partido que quiera anunciarse en mi radio, en mi cable, en mi televisión y todo esto. Entonces ahí es donde muchos medios dijeron, y una pregunta, ¿qué pasa si viene partido tal, azul otra vez, y dice, yo me quiero anunciar en ese medio? Pero resulta que el medio no está en la canasta. No puede. No puede. Y ahí esa es una de las cuestiones que está siendo cuestionada, ¿verdad? Porque algunos medios decidieron no entrar a la canasta, simplemente dijeron, mamola, no voy a financiar el 80%. Y lo más probable es que pues sería lógico y sería natural que un partido político pida su publicidad en medios en tiempo premium. Eso es uno. ¿Cómo van a medir? Es una pregunta que yo tengo y tengo meses de tenerla, desde que salió la ley la tengo. ¿Cómo van a medir Facebook? ¿Cómo van a medir Twitter? ¿Cómo van a medir Instagram? ¿Cómo van a medir YouTube? ¿Cómo van a medir ahí todas las redes? ¿Cómo? Vamos a ver, ¿qué tal si la estrategia de un partido político es hacer una campaña por WhatsApp? ¿Cómo van a medir los costos de eso? Por ejemplo, WhatsApp técnicamente no entraría porque es redes sociales.
Pero, que es el esta área, campaña, digamos, y que esta es el campaña área va a ser gris. la campaña de redes. Esta va a ser la campaña Ahora, de redes. ¿qué tanto va a ser, digamos, porque cuando se hacía una inversión en radio, televisión, era una inversión alta? ¿Cuánto costará costando una campaña en redes sociales? Es bien barato. O sea, en ese punto creo que no van a incrementarse los techos para la publicidad en redes sociales. Quetzales en Facebook y llegas a 350,000 creo que va a ser un puntos. campo gris que más adelante en otras elecciones se van a tener que comenzar a regular para ver cómo sale 2019, cómo va a ser la campaña 2019. Ya vimos 2015, en donde el partido FCN Nación, creo yo, aprovechó muy bien ese espacio. Las redes, sí. Fue un espacio que no le costó mucho dinero y que supo Su inversión, la inversión en redes es baja y el impacto es alto. Ahora, pero donde, digamos, estaban el agarre que tenían algunas grandes inversiones era la televisión, era la radio, y creo que por ahí, por lo menos, ese chorro está cerrado. Que quisiera hacer, por ejemplo, una campaña en televisión abierta. Solo ahí, digamos que fueran 20 partidos. Solo en como 3 o 4 espacios le fueron los 10 millones. Mire, cabal, porque, por ejemplo... Ya no quedó nada para otro. Estábamos estimando probablemente va a estar en torno a 170 millones de quetzales, va a estar en torno a 200. Dividido 20 partidos por facilidad de números, va a ser 10 millones Vamos por cerrando partido. la idea. Va, 10 millones es lo que va a tener todos los partidos equitativamente. Y aparte, hay una norma que establece cómo se asigna. Porque hay un porcentaje para la campaña presidencial, otro para diputados y otro para alcaldías. Entonces, también los partidos políticos, digamos que están medio amarrados de manos. Tienen una camisa de fuerza. Sí, bueno, vamos a seguir, me imagino, con este tema. Mañana está muy interesante todos estos detalles. Se nos fue rápido esta hora de análisis. Impugnemos. No me pueden impugnar. Acción de inconstitucionalidad. Está violando mi libertad. Voy a engavetar la acción legal que ustedes están presentando en este momento. Gracias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tranquilo, ahora vamos con María Luisa Gómez. Gracias, Benkei, a ti y a tus invitados esta noche por ese análisis sin filtro. Nosotros, como hacemos todos los días, tenemos una última noticia curiosa para todos ustedes. En la provincia siria de Idlib, un sistema de alertas lanzado por 2 estadounidenses y un programador sirio envía un mensaje a las personas cuando se presume que habrá un ataque aéreo en su ubicación. A partir de ahí tienen un promedio de 8 minutos para encontrar un refugio. Khaled podría haber muerto en un bombardeo en la provincia de Idlib, pero se salvó gracias a un sistema de alerta llamado Sentry, que fue lanzado hace 2 años por 2 estadounidenses y un programador sirio. Un día, un bombardeo golpeó mi barrio, muy cerca de mí. Sacamos a las víctimas y luego nos fuimos del barrio. Un poco después volví a tomar algunas cosas de mi casa y la aplicación mostró una alerta diciendo que un avión había despegado hacia la misma área. No había hecho 1 kilómetro y hubo otro bombardeo muy cerca del sitio del primero, pegado a mi casa. Los socorristas en las zonas rebeldes, llamados cascos blancos, lo usan con frecuencia. Cuando los aviones de combate sirios o rusos despegan, Sentry calcula y localiza el posible blanco del ataque, en base a datos suministrados por observadores en el terreno y por una red de sensores. Los usuarios reciben las alertas en su teléfono a través de aplicaciones gratuitas como Telegram, y a partir de ese momento tienen un promedio de 8 minutos para encontrar un refugio. Cuando me envía estos mensajes en Messenger, inmediatamente me alejo del peligro y voy a un lugar muy alejado de la amenaza de los aviones. Según sus creadores, el dispositivo lanzado en agosto de 2016 beneficia a unos 2 millones de personas en Siria, la mayoría de ellas en Idlib. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, casi el 10% de las más de 350.000 personas muertas desde el comienzo de la guerra en 2011 perdieron la vida en ataques aéreos sirios o rusos. Sentry busca prevenir que el número no siga creciendo, pero sus administradores reconocen que a veces no se consigue el resultado deseado. Bueno, y así terminamos con esta nota que remarca la importancia de la tecnología. Y por supuesto agradecemos su atención a la tercera emisión de Noticiero Guatevisión y lo invitamos a que nos acompañe el día de mañana, por supuesto, a partir de las 9 en punto. Hasta pronto, descanse.